Hola, bienvenidos a este espacio, con voz propia que compartimos en campaña electoral ceutatv.com y ceutaldia.com. Les invito a que se queden con nosotros un ratito. Vamos a seguir pasándole revista a los candidatos a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre y hoy le toca el turno al candidato al Congreso por el Partido Popular, Guillermo Martínez. Bienvenido. Bien hallado, Pablo. Y a su compañera en la candidatura al Senado, que además es debutante en estas lides de primera línea política, Nieves Orroche. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Digo, Guillermo estaba intentando equilibrar la balanza y mientras empezamos estaba ahí atacando, diciendo se te ve más gordo en las imágenes de antes, y yo creo que esto es para quitar los nervios a Nieves, ¿no? Sí. Porque esto de debutar, ¿cómo se lleva? Se lleva un poquito mal. ¿Sí? No es el medio donde yo me muevo. No, ¿verdad? No, pero bueno, aquí estamos. No sé si le ha dado tiempo, porque yo siempre lo digo, ¿no? Que esto lo estamos grabando antes de que arranque oficialmente la campaña. No sé si en estos días de precampaña le ha dado tiempo a palpar un poco de qué va esto de la primera línea política, al tener un contacto más directo con la gente. Por supuesto que sí, pero vamos, yo he ido de suplente precisamente de mi compañero Guillermo, por eso estoy tan contenta en esta candidatura, por mis compañeros, tanto Guillermo como David Muñoz Arbona, que bueno, no está hoy aquí, pero súper agradecida y súper contenta de ir con ellos. Sí. Entonces ya había ido a otras candidaturas y contenta, ahora voy como titular, es muy distinto, pero vamos, conozco perfectamente bien a la gente porque estoy trabajando en la agencia tributaria, con lo cual estoy cara al público y a diario trato con todo tipo de personas, en renta, en mis impuestos que yo llevo personalmente, y entonces pues sé muy bien y de primera mano qué es lo que le pasa a la gente de Ceuta. En el caso de Guillermo, imagino que le pasará como a la mayoría de los periodistas, que esto nos aburre, ¿no? Hay que votar otra vez, ¿por qué? Bueno, hay que votar otra vez y espero que votemos otra vez a lo que votábamos tradicionalmente, que era el Partido Popular, porque hay elecciones generales, porque tenemos que elegir a las personas que queremos que nos representen en las Cortes. En nuestro caso espero que sean Nieves y David en el Senado y este servidor en el Congreso, porque nos estamos jugando la estabilidad del país, porque nos estamos jugando el futuro de España y porque hay que elegir entre dos alternativas, ¿no? La alternativa que representa el actual gobierno de Pedro Sánchez y la única alternativa posible, que es la que encabeza Pablo Casado y el Partido Popular. Por eso hay que votar otra vez, porque además Pedro Sánchez no ha sido capaz de desbloquear la situación, no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas con las que podría llegar a haberse entendido para gobernar, y por eso nos vemos abocados a nuevas elecciones, lamentablemente. ¿Ha cambiado algo sustancialmente desde abril aquí para que los discursos o la campaña sea diferente de la que se hizo en primavera? Bueno, pues lamentablemente han pasado más meses sin que España haya encontrado esa estabilidad, sin que en España se hayan acometido las reformas estructurales que son necesarias. La situación en Cataluña se ha agravado ostensiblemente. Viene una etapa de recesión económica que augura malos momentos para la economía nacional, y nos encontramos también con un Brexit y una crisis internacional que requiere un gobierno estable, con experiencia, que sepa afrontar estos tres retos que en estos 6 meses han evolucionado muy negativamente. Por tanto, bueno, lo que hace falta es que se elija por parte de los españoles y se constituya un gobierno que sepa afrontar los retos y las necesidades que este país va a afrontar en los próximos meses. ¿Eso lo tiene presente el votante de Ceuta, o a la hora de introducir la papeleta en la urna aquí se mira más a las necesidades que tiene la ciudad y a quiénes son los candidatos que presentan las diferentes formaciones? Pregunto. Bueno, yo creo que la gente de Ceuta, al igual que el resto del territorio nacional, ya está un poquito harto de tanto tener que ir a votar, y pienso que el electorado lo que quiere es un gobierno estable, como decía Guillermo, unas personas que sean capaces de sacar a España de donde estamos, es decir, en una situación donde no se está haciendo nada, con la que se nos avecina. Entonces, el electorado, yo creo que tiene que pensar muy bien cuánto vale un voto, qué significa su voto para la nación. Unos señores que no hacen nada, que solo quieren sentarse en sus sillones y decir que gobiernan, otros que prometen y dicen lo que la gente quiere escuchar, porque claro, yo ahora mismo le puedo soltar lo que la gente quiere escuchar, pero yo voy a poder hacer eso. Mi partido, el Partido Popular, puede hacer lo que a mí me diera la gana de decir para convencer a la gente. No,
¿Por qué? Porque tenemos una norma, que es la Constitución, ley suprema, y a ella nos debemos. Por lo tanto, la gente tiene que pensar que con su voto, vamos a ser capaces, si pensamos con cabeza y viendo la realidad de nuestro país y la gente de Ceuta, la realidad de Ceuta, ¿qué es lo que queremos? ¿Quién queremos que nos gobierne? Esos otros que le dicen a la gente lo que quiere escuchar son Vox. Pues sí. O, por ejemplo, nuestro amigo, el de Unidas Podemos. También. O sea, entran dentro de la misma etiqueta. Los extremos van a decir lo que sus gentes quieren escuchar. Eso es muy fácil, es pura demagogia. Pero, si salieran, ¿lo pueden hacer? No, no se puede hacer. Vamos a ser sensatos, vamos a pensar con la cabeza. No se pueden hacer ni lo que dicen unos ni lo que dicen otros. Lo que hay que hacer es poner hombres y mujeres que ya han demostrado su valía, que han sido capaces de sacar a España de muchas crisis, no de una, de un par de ellas, conozco perfectamente bien. En el 95 y la última que tuvimos, cuando estuvo el señor Zapatero, que decía que no había ninguna crisis. Lo mismo que ahora el señor Sánchez dice que no se nos avecina ninguna crisis, que de dónde sale eso. Que España está muy bien, cuando todos los datos son pésimos, se mire por donde se mire. Lo que pasa es que ha sabido, pues camuflarlo muy bien con otras noticias que lo que ha hecho ha sido esquivar perfectamente bien la atención pública. Yo recuerdo que en abril parte del discurso de la candidatura del Partido Popular se centraba en la apelación al voto útil, avisando de que dividir el voto entre diferentes fuerzas de derechas podía dar como resultado que el representante de Ceuta fuera del PSOE. Acabó pasando así. Las fuerzas de derechas, entre Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, sumaban más que los votos que sacó el PSOE, pero al final los representantes fueron los socialistas. ¿Estamos en el mismo caso o ha cambiado algo? Pues lamentablemente, Pablo, teníamos razón cuando decíamos que la división del voto de la derecha podría implicar que tuviéramos un diputado del Partido Socialista, porque es lo que pasó. Las fuerzas de centro-derecha de esta ciudad sumaron el 60% de los votos y el Partido Socialista, con algo más del 30%, sin embargo, obtuvo el escaño porque dividimos el voto entre PP, Ciudadanos y Vox. ¿Eso qué significa en la práctica? Pues que la persona que representa a Ceuta en las Cortes, el diputado, fue socialista y por tanto votó a Pedro Sánchez en la sesión de investidura para que siguiera siendo presidente del Gobierno. Aquello que pasó, pues lo que volvemos a apelar en este momento. Si volvemos a dividir el voto entre la derecha, probablemente volvamos a darle el escaño al Partido Socialista y por tanto a Pedro Sánchez. Y las encuestas y el sentido común nos dice que la única alternativa real para evitar que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno es que gobierne el Partido Popular. Nosotros nos hemos podido equivocar, hemos podido desencantar a personas del centro derecha, pero sin duda alguna somos la única alternativa real para evitar que Pedro Sánchez siga en el Gobierno y por tanto volveremos a apelar. Ya no es una hipótesis, ya es un caso real. Hemos tenido un diputado durante 6 meses en Madrid, que por cierto no ha hecho absolutamente nada, no ha planteado ninguna sola iniciativa, ni una sola moción, ni una sola pregunta parlamentaria, y que lo único que ha hecho es votar a Pedro Sánchez en la sesión de investidura. Los ceutíes tienen que decidir si queremos seguir teniendo un diputado socialista que apoya a Pedro Sánchez para que sea presidente del Gobierno o, por el contrario, tenemos unos parlamentarios del Partido Popular que van a apoyar a la única alternativa posible a Pedro Sánchez, que es Pablo Casado. Claro, lo que pasa es que yo pienso, y lo suelto, lo dejo ahí y lo reflexiono. Con esta apelación al populismo de Vox y con esta llamada al voto útil se conjugan para mí dos factores que quizás ponen en duda ese discurso. Por un lado, el Partido Popular alcanza rápidamente acuerdos con Vox en aquellos sitios donde si suma puede gobernar, con lo cual entiendo que tan populista o tan inconstitucional no será cuando el Partido Popular le da la carta de naturaleza para que le apoye en gobiernos o incluso para compartirlos, ¿no? Y por otro lado, esa llamada al voto útil, Vox le puede dar la vuelta y decir, perdona, en abril yo saqué más votos que el Partido Popular, si no quieres que gobierne el PSOE, dame los votos del Partido Popular a mí. En primer lugar, nosotros no hemos dicho en ningún momento, ni Nieves ni yo, que Vox sea un partido anticonstitucionalista, es un partido que está dentro de la Constitución como cualquier otro partido que concurre a las elecciones generales. Lo que ha dicho Nieves es que efectivamente lo que no se puede prometer es lo que no se puede cumplir y hacer demagogia en las campañas electorales para cosas que no vas a poder cumplir. En relación a los pactos que tenemos, no tenemos pactos de gobierno con Vox, tenemos pactos de investidura, como por ejemplo una
Andalucía. Vox no está en el gobierno andaluz, Vox no está en el gobierno de la Comunidad de Madrid, Vox no está en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, ni está en el Ayuntamiento de Madrid. Hay pactos de investidura, pero son oposición al Partido Popular en esos gobiernos, ¿no? Y respecto a que la división del voto, aquí podría apelarse que el voto útil es Vox, pues no, yo creo que las encuestas de ámbito nacional dicen que estamos muy cerca de superar al Partido Socialista, por tanto los únicos que realmente pueden conseguir ser una alternativa al Partido Socialista a nivel nacional es el Partido Popular. Si el escaño no se lo lleva al Partido Popular, probablemente estemos facilitando que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del gobierno, y nosotros nos hemos comprometido además a una cuestión importante: si tenemos un escaño más que el Partido Socialista, desbloquearemos la situación. Habrá gobierno y por tanto no se repetirán elecciones, pero sobre todo afrontaremos las reformas necesarias para afrontar, como digo, los problemas que este país va a tener en los próximos meses. Pero habrá gobierno con el apoyo de quién. Pues hombre, nuestro partido ha dicho públicamente que nuestro socio preferente es Ciudadanos, ¿no? Lo dijo Pablo Casado en reiteradas ocasiones, y nos apoyaremos fundamentalmente de las formaciones constitucionalistas que apoyan la unidad de España, que apoyan las reformas estructurales necesarias para poder acometer la crisis que viene adelante, aquellos que estén dispuestos a apoyar una rebaja fiscal, que entendemos que es el instrumento principal para fomentar la inversión y el desarrollo económico, y aquellos que defiendan sin tapujos la unidad y la integridad territorial de este país. ¿La reforma fiscal por dónde van los tiros de lo que está planteando el Partido Popular ahora mismo? Bueno, nosotros, Nieves lo sabe perfectamente, que es funcionario de la agencia tributaria. Bueno, ¿no? A niveles de impuestos, pues queremos, el Partido Popular tiene previsto una bajada de impuestos, no una subida como pretende el Partido Socialista, para tener más opciones a gastos que son totalmente inadmisibles, porque no son posibles esos gastos, y el Partido Popular defiende una mejora en algunos impuestos. En el impuesto sobre la renta, queremos que los tipos estén por debajo del 40%. Decimos que en Europa casi todos están en el 39%, ¿vale? Entonces nosotros queremos hacer esa reforma a título de IRPF. Queremos eliminar el impuesto sobre el patrimonio, así como el impuesto sobre sucesiones y donaciones. También una mejora en el impuesto de sociedades, que está en un 25% y queremos rebajarlo al 20%. Así como, por ejemplo, otros impuestos que son el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, que en algunas comunidades está altísimo, hay que revisarlo también. Y bueno, esa es la propuesta que llevamos y que pretendemos que sea factible, porque es posible. A mí todo eso me suena a bajarle impuestos a los ricos. Se bajan los impuestos sobre el patrimonio, se baja el tipo más alto por debajo del 40%, se despenaliza las sucesiones y se incide también en el IBI, que al final lo paga el que tiene una vivienda. Pues no estoy de acuerdo, Pablo. Yo creo que bajar el IRPF al 39% es para la clase media. El impuesto de sociedades tiene una repercusión directa en la creación de empleo. Si tú permites que el empresario tenga más disponibilidad para invertir y para gastar, va a generar más empleo y por tanto va a favorecer probablemente a las clases medias y bajas. El impuesto de sucesiones, me parece a mí que lamentablemente todos pasamos por el trance de tener una persona cercana que fallece y por tanto tener una herencia y por tanto tener sucesiones. Y normalmente los que más están sufriendo las consecuencias del impuesto de sucesiones no son los grandes patrimonios, las personas ricas, sino las que no pueden hacer frente al pago de ese impuesto de sucesión y tienen que vender la casa que han heredado de sus padres, con lo cual es una medida que sin duda alguna creo que beneficia principalmente a las clases medias y bajas. Y por supuesto el impuesto de gastos jurídicos documentados, que es el de las hipotecas. Normalmente los ricos no suelen hacer hipotecas, los que hacen hipotecas son los curritos que a final de mes tienen que hacer números para llegar y por tanto les viene muy bien que se suprimiera ese impuesto. En cualquier caso, lo que seguro que no es para los ricos es subir el impuesto del diésel. Lo que seguro que no es para los, o sea, que no favorece a los pobres es crear el impuesto al diésel o el de las transacciones digitales, porque todos hacemos operaciones a través de internet, todos hacemos operaciones a través del correo electrónico y sin embargo eso el Partido Socialista sí lo está intentando grabar. Le achacaban antes a los representantes socialistas en las Cortes Generales la falta de iniciativas, de preguntas o de propuestas en estos 6 meses de esta legislatura abortada, rara, cortita, que ha habido. No sé
desde su punto de vista, ¿cuáles son las cosas que son prioritarias para Ceuta que tendrían que haber hecho y que me imagino que se comprometerán a hacer casi si ganan las elecciones tan pronto tomen acta de... Bueno, pues nosotros, nuestro compromiso básicamente es cumplir con lo que dijimos que íbamos a hacer cuando estábamos en el Gobierno, con lo que contemplamos en los presupuestos generales del Estado de 2018, que por cierto son los que se están ejecutando, aunque se quiera apuntar el tanto el Partido Socialista respecto a la bonificación del transporte, respecto a la deducción del IRPF o respecto a tantas y tantas medidas, el incremento de los sueldos de los funcionarios, las pensiones o la equiparación salarial de policías y guardias civiles, ¿no? Lo que nosotros haremos, si tenemos la posibilidad de representar a los ceutíes en las Cortes, como digo, es defender lo que ya hacíamos cuando estábamos en el Gobierno de la Nación y lo reflejamos negro sobre el blanco en los presupuestos del Estado y que sin embargo el Partido Socialista no ha sido capaz de cumplir. Y yo sí le reprocho a los parlamentarios nacionales que hemos tenido en esta breve legislatura, tanto al diputado nacional como a los dos senadores, a Adil y a Blanca, que no hayan hecho ni una sola gestión, ni una sola iniciativa parlamentaria, ni una sola moción, ni una sola pregunta. Han dejado el casillero a cero. Hemos sido récord nacional en negativo en cuanto a iniciativas parlamentarias presentadas. O sea, no hemos tenido parlamentarios nacionales, no ha habido ni una sola propuesta. Ellos se achacan o dicen que han hecho gestiones internas dentro del Ministerio, ninguna. O sea, no conocemos ningún solo paso que se haya dado en estos 6 meses por parte del Gobierno de la Nación en Ceuta. Entonces, bueno, hace falta personas que realmente estén dispuestas a defender los intereses de Ceuta en las Cortes, dispuestas a defender la singularidad de Ceuta en el ámbito fiscal, dispuestas a defender la mejora de la conectividad en el ámbito del transporte, la reforma de la frontera, el incremento del número de policías y guardias civiles, atender los problemas del sector sanitario, crear las nuevas plazas de escolares que hacen falta, en definitiva, abordar los problemas que de verdad preocupan a los ceutíes. Todo eso es lo que pondría el Partido Popular sobre la mesa en caso de que alcanzara el Gobierno. En caso de que alcanzáramos el Gobierno, sin ninguna duda, y si estamos en la oposición se lo exigiremos a quien esté en el Gobierno. Y yo como votante puedo pensar, ¿han tenido tiempo para reformar la frontera, para incrementar el número de guardias civiles, de policías nacionales o de generar nuevas plazas en los centros escolares? Indudablemente, lo decía el otro día Ana Pastor Nieves, y es que hemos cometido errores, pero también creo que en un balance entre lo bueno y lo malo, creo que es mucho más lo que ha aportado los gobiernos del Partido Popular a Ceuta que lo negativo. Ha habido carencias, indudablemente, si no, no estaríamos aquí y probablemente no haría falta ni políticos, ¿no? Pero se han hecho muchas cuestiones que se han puesto en valor. Por ejemplo, en esta última legislatura se incrementó la bonificación del transporte marítimo hasta el 75%, eso lo ha hecho el Partido Popular. Se incrementó la deducción en IRPF de tal manera que tú y yo hoy pagamos un 20% menos de impuestos de la renta porque lo introdujo el Partido Popular en los presupuestos de 2018. Se incrementó o se implementó la bonificación en la tasa del juego, lo que está permitiendo que hoy se están implantando empresas en nuestra ciudad que están generando empleo en un sector que estaba absolutamente olvidado por parte de los anteriores gestores. Se pusieron en los presupuestos las cantidades necesarias para construir el instituto en el Brull, que por cierto el Partido Socialista no ha sido capaz de desbloquear, la Nacional 352. En definitiva, por supuesto, es cierto que hace falta más policías y guardias civiles y que nosotros no los incrementamos. Nos hemos comprometido a hacerlo si volvemos al Gobierno. Hace falta acometer la reforma de la frontera que nosotros presupuestamos y sin embargo el Partido Socialista ha sido incapaz. Por lo menos la frontera inteligente no es una inversión muy grande, es en torno a 1 millón de euros y no han sido capaces en 1 año y medio de ponerlo en marcha. Bueno, como digo, hay cosas que no hicimos del todo bien, por supuesto, pero en un balance creo francamente que a Ceuta le ha ido mucho mejor cuando ha gobernado el Partido Popular que cuando ha gobernado el Partido Socialista. No sé si atribuir o poner en la lista de méritos la bonificación al 75% del transporte es darle la razón al Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía de Ceuta, porque al fin y al cabo es una iniciativa que sale adelante, porque el Partido Popular la introduce en los presupuestos generales del Estado, pero porque la reivindica Coalición Canaria para Canarias. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar directamente, Nieves, perdona que esté respondiendo a las preguntas, pero es sobre la actividad parlamentaria. Nieves está encantada. Pues sí, la verdad es que sí. Pero es que tuve la suerte y la oportunidad de defenderlo en primera persona en el Senado y de hablarlo personalmente con el ministro de Hacienda, con Cristóbal Montoro, para que se introdujera, ¿no? Es cierto que hay una reivindicación de los canarios, pero también es cierto que nosotros, los parlamentarios de Ceuta y de Melilla, defendimos abiertamente. Es más, la secuencia real fue que inicialmente se incluía solamente el transporte aéreo en esa bonificación y peleamos para que se incluyera el transporte marítimo. Lo que realmente le preocupaba a los canarios era el aéreo. El marítimo para ellos es una cuestión menor y nosotros conseguimos que se incluyera el transporte marítimo porque era el que realmente preocupaba a los ceutíes. A Melilla tampoco le iba tanto en el transporte marítimo.
O sea que, bueno, es un mérito, yo creo, compartido. Quien gobernaba, quien lo incluyó en la ley de presupuesto fue el Partido Popular. Quien votó a favor, y si no, no hubiera salido indudablemente, es el Partido Popular. Pero voy más allá. Después llega el gobierno socialista, la moción de censura, el ministro Ábalos dice que no se puede poner en marcha. Que no se puede poner en marcha, lo dicen las Cortes, ¿no? Y nosotros le dimos la solución. Mire usted lo que tiene que hacer es aprobar un Real Decreto urgentemente para habilitar la posibilidad de que se ponga en marcha. Él decía que se iba a implementar a los 6 o 7 meses y a los 15 días estaba operativo. El PSOE no ha tenido voluntad de que aquello ocurriera, y si aquello se pone en marcha es fundamentalmente porque el PP decide impulsarlo, y en el caso concreto de Ceuta y Melilla porque el PP de Ceuta y Melilla decide impulsarlo. Pues saben, porque lo saben, porque se lo hemos explicado y se lo decimos también a los espectadores, que esto lo grabamos antes de que arranque la campaña, pero que como lo vamos a publicar una vez que ya la campaña arranque, se puede pedir el voto, y hemos llegado al final. Nieves, ha pasado volando. Sí, pero yo quiero hacer un inciso. Incide lo que solo. quieras, pero rápido, porque si Sí, no, os quedáis sin tiempo para pedir el voto. Siempre se nos achaca que podíamos haber hecho muchas cosas más de las que se han hecho cuando ha gobernado el Partido Popular, pero yo le puedo decir a la ciudadanía cómo encontró siempre el Partido Popular España. ¿Cómo la encontró? En la ruina. Entonces no podemos sacarlo todo lo que quisiéramos, porque si te encuentras con una prima de riesgo, que estábamos a esto de que nos intervinieran, ¿cómo nos ponemos a hacer todo lo que se necesita en el país? Siempre el Partido Popular ha acudido a lo más urgente, a hacer las cosas bien, despacito y bien. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La gente eso se le ha olvidado ya. Muy breve para pedir el voto. Bueno, pues nosotros le solicitamos a los ceutíes que revaliden su confianza en el Partido Popular, porque conocemos los problemas de los ceutíes, porque tenemos un proyecto que es realista, porque somos de Ceuta y nos preocupa Ceuta, porque viene en momentos de dificultad para nuestro país y hace falta tener un gobierno sólido, un gobierno estable, y porque somos la única alternativa real a que Pedro Sánchez siga ocupando la Moncloa. Así que yo, en nombre de la candidatura de Nieves y de David, pues le pido a los ceutíes que confíen en nosotros, que pensamos que no les vamos a defraudar. Pues muchas gracias a los dos por prestarse a esta entrevista, por venir aquí y por compartir este rato. Muchas gracias a ti, Pablo. Gracias a ti. Nosotros nos vamos. Yo les emplazo a que sigan pendientes de ceutatv.com y de ceutaldia.com, y que vean y que conozcan y que se informen de lo que proponen los diferentes candidatos a los que luego hay que elegir con nuestro voto el próximo 10 de noviembre. Hasta otra.